Mirando hacia atrás, ahora es difícil creer cuánto ha cambiado mi vida al crecer en un pequeño pueblo de Georgia. Todo parecía más simple y predecible. Mi familia no era perfecta, pero siempre pensé que nos cubríamos las espaldas. Mi hermano menor Billy siempre estaba causando problemas, pero yo creía que éramos cercanos. Nunca imaginé que todo lo que pensaba que sabía se derrumbaría por su culpa. Trabajé como mecánico, ayudando a mi padre a administrar los talleres de nuestra familia, y estaba casado con mi novia de la secundaria, Teresa. La vida parecía buena hasta que todo se desmoronó. Teresa y yo habíamos estado casados durante algunos años cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Billy, siempre el alborotador, se metió más en las pastillas, y mi familia comenzó a permitirle de maneras que me lastimaron profundamente, a pesar de mis objeciones. Me presionaron para que dejara que Billy se quedara con nosotros mientras recomponía su vida. Lo que sucedió después destrozó todo lo que valoraba. La traición que vino de mi hermano y mi esposa destruyó mi confianza, mi familia y mi sentido de hogar. El día comenzó como cualquier otro. El patio trasero estaba lleno de risas y el olor a barbacoa flotaba en el aire. Amigos y compañeros de trabajo se habían reunido para celebrar mi ascenso a la tienda Forán, pero para mí se sintió más como una fiesta de despedida. Estaba listo para alejarme de todo. Me alejé de la multitud. Mi mente corría sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Esta no era solo una fiesta de promoción, era mi despedida. Me giré y miré hacia atrás a la parrillada familiar detrás de mí. The Gathering fue en mi honor, para celebrar mi reciente ascenso a la tienda Forán. Fue una fiesta de adultos, con aproximadamente media docena de compañeros de trabajo y sus cónyuges, sin niños alrededor. Estaba agradecido por eso, porque tenía la intención de hacer de esta mi fiesta de despedida, cuando tuviera la oportunidad. Fui a mi camioneta. Agarré lo que pensé que necesitaría como ayuda visual. Pensé que me pedirían que diera algún tipo de discurso, y quería hacerlo memorable. Coloqué discretamente el artículo en mi pretina, asegurándome de que estuviera fuera de la vista mientras caminaba de regreso entre los invitados. Vi a mi jefe venir hacia mí. Tommy Peterson era un tipo grande con una sonrisa que podía iluminar la mitad de Dallas. Incluso a los 50 años, tenía una presencia que exigía respeto, pero también te hacía sentir a gusto. A su lado estaba Marta, su esposa. Mi problema, está bien, tal vez ella no era la... El verdadero problema, tal vez ella era solo la idiota que seguía abriendo la puerta y dejando entrar el verdadero problema de cualquier manera que se estuviera manejando hoy. Marta Peterson era más que un poco pesada, pero todavía se veía decente. Incluso a sus 50 años tenía ese tipo de personalidad. Atraía a la gente como una madre o abuela a todos. El problema era que ella creía en ese viejo dicho mamá sabe más. Desde que me mudé aquí hace 11 meses se había propuesto emparejarme con la mujer perfecta. No importaba lo que hiciera o dijera, no podía entender en su dura cabeza que no estaba interesado en salir con alguien. Todavía estaba superando mi primer matrimonio. Tal vez si hubiera gritado o causado una escena habría entendido, pero esa no soy yo. Tiendo a ser tranquilo, educado y privado. Tal vez debería haber sido más tonto. Bueno, eso está a punto de cambiar. Allí estaban sentadas Marta y algunas de las otras esposas, todas radiantes como si acabaran de atrapar un ratón. Pensaban que habían encontrado a la chica perfecta para mí, y allí estaba ella sentada con ellas. Era hermosa, apenas 5 pies de altura, con una buena figura, cabello largo y rubio y una bonita cara. Ella siempre lució genial, ya que trabajaba en un salón de belleza. Tuve que reconocerles que pensé que ella también era perfecta para mí. Hasta hace unos 2 años, desafortunadamente, la mujer perfecta que me habían estado presionando los últimos meses era mi exesposa Teresa, lo que realmente me hizo hervirla. Sangre fue que sabían esto. No les había contado la historia completa detrás de nuestro divorcio, porque no era asunto de ellos. Solo les dije que no quería salir con ella, hablar con ella o incluso estar en el mismo estado que ella, y ahora estaba rodeada de un grupo de mujeres que estaban muy complacidas consigo mismas por tenernos cara a cara. Teresa probablemente no les había contado mucho sobre por qué terminó nuestro matrimonio, porque era buena en omitir los detalles importantes. Cuando no lo hizo, quiero enfrentar algo. Ella tenía una manera de encantar acá. Si todos los que conocía les dijo que había cometido un error y que me negué a hablar con ella o perdonarla, ella desempeñó el papel de la esposa rota y arrepentida a la perfección. Su actoreso por una oportunidad de mostrarle de cuánto todavía lo amo. Tenía a Martha y su grupo comiendo de su mano. Tommy se puso de pie, se dirigió al grupo y finalmente me presentó Showtime.
Quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Sé que se suponía que esto era una celebración y supongo que lo es en cierto modo. Tommy me ofreció el puesto de capataz de la tienda y lo aprecio. Pero señor, tendré que declinar porque a partir de hoy renunció. Lo siento por soltarle esto y entenderé si no quiere darme una buena referencia, pero me voy mañana pase lo que pase. Vi sus caras de sorpresa cuando Tommy abrió la boca para hablar. Esta es mi casa, dijo severamente sin faltarle el respeto. Señor, ha sido más que justo conmigo y le debo una explicación. Pero hay otros aquí, dije fríamente, que seguro que no les debo una explicación. Cualquier cosa a Martha. Trató de interrumpir a Doug. Martha, creo que tú y tu pequeño grupo me han hecho suficiente. Dejé muy claro que no quería salir con nadie. Y seguro que dejé muy claro que no quería estar cerca de mi ex esposa. Aparentemente lo que yo quiera no importa. Así que o hablo ahora, o me voy para siempre. Tu elección, cualquiera de las dos me parece bien. El grupo estaba en silencio excepto por el sonido de llanto de Teresa. Muy bien, entonces, déjame contarte una historia. Teresa me miró sacudiendo la cabeza lentamente, sus ojos suplicándome que parara. Hace unos años, dejé mi pequeña ciudad natal en Georgia. Por primera vez en mi vida me alejé de un matrimonio roto en una familia que me dio la espalda. Vine aquí hace 11 meses para empezar de nuevo. Pero parece que no puedo escapar de mi pasado. Sigue alcanzándome con algo de ayuda. Miré a Martha hasta que miró hacia otro lado. Me casé con mi novia de la secundaria hace 5 años. Ella era todo lo que siempre había querido. Nos casamos después de que se graduara y durante 3 años pensé que habíamos tenido el matrimonio perfecto. Ella trabajaba en un salón de belleza y yo trabajaba en una de mis garajes de la familia. Mi padre era dueño de varios talleres en el norte de Georgia, y ahí fue donde aprendí a ser mecánico, pero, al igual que Eden tenía una serpiente, también mi matrimonio y mi serpiente era mi hermano menor Billy. Billy es 3 años menor que yo, pero siempre ha sido el foco de atención de mi familia. Supuestamente es un adicto a las pastillas en recuperación y lo ha sido desde que dejó la escuela a los 15 años. Mis padres siempre han hecho lo imposible por él, sacrificándose a sí mismos y a mí por lo que fuera mejor para Billy. Tenemos que ayudarlo, está enfermo, lo decían más veces de las que puedo contar. Así que hace 3 años, cuando escuché que lo habían echado de su último lugar, no me sorprendió que mi familia, incluida mi esposa, quisiera que se quedara con nosotros hasta que pudiera entrar en otra rehabilitación. Mi respuesta no fue simplemente no, fue diablos. No tanto mi esposa como mis padres estaban sorprendidos cómo pude ser tan desalmado y darle la espalda a mi hermano. En mi mente no le estaba dando la espalda, solo había terminado de permitirle. Durante las siguientes semanas hicieron mi vida miserable, presionándome hasta que finalmente cedí y dejé que Billy. Quédate. ¿Y cómo fui recompensado por intentar ser un buen hermano? Miré a mi ex esposa tratando de mantener la calma. No sé qué historia le contó mi inútil hermano para llevarla a la cama. Pero fuera lo que fuera, funcionó. Por supuesto, ninguno de los dos se molestó en decírmelo. 2 meses después recibí la gran noticia. Cariño, estoy embarazada como un idiota. Estaba emocionado. Habíamos estado intentando tener un bebé durante el último año. Imagina mi sorpresa unos meses después, cuando el médico nos dijo que había un problema con el bebé, un pequeño defecto cardíaco, algo común en los bebés de madres que consumen cocaína. Mi esposa, por supuesto, negó haber usado pastillas. Entonces el médico dijo algo que puso mi mundo patas arriba. Mencionó estudios que sugieren que la dependencia de las pastillas en los padres también podría causar defectos de nacimiento. Empecé a enojarme. El médico me preguntó si había estado usando pastillas. Cuando dije que no, lo atribuyó a que los defectos de nacimiento eran un misterio, dejándome preguntándome si mi esposa, la persona que yo confiaba más que nadie, dijo que yo era el padre. Pero las cosas no cuadraban después de que el bebé nació y tuvo una cirugía exitosa. No era estúpido, me hice una prueba de ADN. Los resultados volvieron y era que era tío. Lo perdí, tiré las cosas de mi infiel fuera de la casa, agarré mi Glock y fui a buscar a ese pedazo de mierda de mi hermano. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Mis padres lo habían escondido en algún centro de rehabilitación fuera del estado. Así que, ¿cómo lo? Bueno, esa es otra intuición. Parece que Billy había esperado una semana entera antes de decirles lo que había hecho. Entonces los 4 se sentaron esperando que nunca lo descubriera. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente. En el minuto en que mi futura ex esposa fue notificada, las interminables excusas y disculpas comenzaron a llegar de ella y mis padres. No hablaría con la promiscua infiel durante semanas. No podía soportar verla ni el sonido de su voz. Estaba en shock. Todo lo que había soñado se había ido. Las personas que dijeron que me amaban
Después de una semana de presión implacable de mis padres, acepté hablar con ella, escuché todas sus excusas. Estaba deprimido, dijo que no tenía nada por lo que vivir. Sentí pena por él, solo estaba tratando de consolarlo, pero las cosas fueron demasiado lejos. La droga que estaba fumando me afectó la cabeza. Fue solo una pausa y vi cómo el color se drenaba de varias caras. Había dejado en claro mi punto. Aparentemente mis padres me creyeron, ya que no han hablado conmigo desde entonces. Día muy malo, no puedo decir lo mismo de mi ex esposa. Pensé que era mejor irme antes de lastimar a alguien, así que me mudé al otro lado de la frontera estatal a Alabama para esperar mi divorcio. Le dejé a Teresa y al bebé todo, excepto unos pocos dólares, lo suficiente para empezar de nuevo. Supongo que debería estar agradecido de que le haya llevado 6 meses encontrarme. Escuché que tuvo una crisis y terminó en el hospital. Aparentemente trató de eliminarla y ella misma falló. Igual que su intento de permanecer fiel a su esposo cerca, pero no fue así. Miré a Teresa mientras enterraba su rostro en sus manos, sus hombros temblaban mientras sollozaba. Me gustaría decir que sentí pena por ella, pero no lo hice. Ella me había hecho lo que soy al arrancarme el corazón. Todo lo que queda es el dolor de mi pasado y una rabia que tengo que luchar para controlar todos los días durante los últimos 2 años. He luchado por seguir adelante. Su acecho constante no ha ayudado. Ella siempre dijo que éramos almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Solía pensar que era una tontería, como algo que había leído en un libro, y como el sonido. Ahora tengo mis dudas. Nunca me he sentido tan solo, como si me faltara una parte de mí. Me sorprendo mirando a mi lado, queriendo pedirle su opinión. A veces incluso busco su mano, pero nunca está ahí. Mi corazón se enfría más y mi ira aumenta cada vez que sucede. Ella siempre había estado ahí para mí. Recordé mi graduación de la secundaria. Mi papá no lo logró porque Billy se había metido en problemas otra vez. Mi papá fue a la estación de policía para rescatarlo y hablar con un consejero. Mi mamá estaba tan preocupada que era un desastre, así que le dije que fuera y estuviera con papá. Así que mi fiesta de graduación fue con amigos y algunos familiares lejanos, pero ninguno de mi familia inmediata. Traté de ocultar mi decepción, pero Teresa vio a través de mí. Se aseguró de que sintiera amor esa noche en más de un sentido. Realmente había sido mi noche especial. Me desperté en medio de la noche después de la fiesta, acostado en la cama con su cuerpo desnudo acurrucado a mi lado. Noté a mis padres parados en la puerta, mirándonos lentamente. Me levanté, me puse mis boxers y caminé hacia la puerta. Mi papá parecía querer decir algo sobre que Teresa estaba allí, pero lo pensó mejor. Mi madre tenía lágrimas en los ojos y ambos susurraron sus disculpas por perderse mi fiesta. Mentí y dije que no era gran cosa. Les dije que me mudaría pronto y me quedaría con mi prima hasta que Teresa y yo pudiéramos casarnos. Luego cerré la puerta en sus caras. Mi atención volvió al presente cuando un par de personas comenzaron a ponerse de pie. Me aclaré la garganta y negué con la cabeza. Rápidamente se sentaron. Puse la Glock a mi lado y se podía escuchar el tamaño del alivio. Los miré y continué mi historia. Cuando ella me rastreó, se mudó al mismo parque de casas rodantes en el que yo vivía, incluso después de que obtuve una orden de restricción y presenté una docena de quejas. Sabía que necesitaba mudarme de nuevo. El divorcio finalmente se concretó, así que empaqué y me dirigí aquí a Texas. Apuesto a que no mencionó la orden de restricción cuando te contó su triste historia sobre nuestro matrimonio. ¿Lo hizo? Marta ahora llorando negó con la cabeza. No lo creo. Siempre ha sido buena en omitir los detalles importantes. Cuando llegué a Texas, tuve la suerte de conocer a Tommy. Me dio la oportunidad de comenzar de nuevo, y no se entrometió demasiado en mi pasado. Dejé en claro que no quería hablar de mi pasado, y una vez que confirmó que no estaba huyendo de la ley, estuvo bien con eso. Lamentablemente su esposa no escuchó. No le había dicho a nadie a dónde me mudaría, ni siquiera a mis pocos amigos en Georgia. Así que imagina mi sorpresa cuando hace 3 meses, mi ex esposa se mudó a la ciudad. La guinda del pastel fue cuando la esposa de mi jefe decidió jugar a la casamentera e intentar que volviera con mi ex esposa infiel. Marta comenzó a hablar, pero la interrumpí. Tuviste tu oportunidad y no escuchaste. Ahora es mi turno, dije. Mi voz se llenó de suficiente rabia para silenciarla. Lo dejé en claro docenas de veces durante el año pasado. No quería tener citas, no quería hablar de mi pasado y, maldita sea, no quería volver con mi ex esposa. Pero aparentemente lo que yo quiera no importa. Marta sollozó. Doug, lo siento mucho, no lo sabía. La interrumpí de nuevo. No lo sabía. Escupí.
¿Desde cuándo necesitas sepan antes de respetar la privacidad de alguien? ¿Quién diablos creen que son? Que alguien tiene que explicarles todo antes de que les den la decencia de mantenerse fuera de su vida. Mis palabras me impactaron. Era hora de terminar esta pequeña y miserable actuación, así que Marta, gracias a ti y al resto de los entrometidos por hacer de mis últimos meses un infierno. Te desearía lo mejor, pero eso sería una mentira. Honestamente espero que todos se vuelvan unos contra otros y hagan la vida de los demás igual de miserable. Miré la cara llena de lágrimas de Teresa. Por favor, nena, por favor, me rogó, dame otra oportunidad. Te dije te alejaras. Debemos irte a casa con tu fuego, soy you, Thor. Menos que traiga a su papá conmigo, vamos. Teresa, sabes que no soy su padre y nunca lo seré. Renunciaste a la oportunidad de que yo fuera padre cuando te acostaste con un hombre que te usó y luego te escapaste para drogarte de nuevo. Ahora quieres encontrar al padre del niño. Intenta buscar en una clínica de rehabilitación o en una cuneta. Cogí mi Glock, la deslicé de nuevo en mi cinturón y me di la vuelta a dejar a la multitud. Se abrió más rápido que un vestido barato en una fiesta de NASCAR. Escuché a algunas personas murmurar disculpas y algunos incluso me miraron a los ojos cuando llegué a la entrada. El grito de Teresa resonó detrás de mí. No, Doug, espera, por favor, no te vayas, no puedo vivir sin ti. Doug gritó desplomándose en el suelo con lágrimas en los ojos. Tienes que volver a casa, solo tienes que. Me di la vuelta y la miré. Escucha. Cerdo inútil, no me importa lo que decidas hacer. Solo mantente alejado de mí, solo mantente alejado de mí. Puedes joder sin mí, así que deja de fingir que no puedes vivir sin mí. La próxima vez no seré tan civilizada. Y recuerda que todavía tengo esa orden de restricción y estoy en mi derecho de hacerla cumplir, si entiendes lo que quiero decir. Vi a la multitud mirándome todavía sin escuchar realmente lo que tenía que decir. Gruñí y caminé hacia mi camioneta. Los médicos me dicen que escribir mis pensamientos es una buena terapia que me ayudará a encontrarme a mí mismo. Honestamente creo que están llenos de eso. No parecen entender que he perdido a Doug. Era mi roguea, a mi alma gemela, mi amante, mi mejor amigo y hasta hace poco a mi marido. Lo perdí por un estúpido error. Un error que él simplemente no puede perdonar. Para entendernos, necesitas saber nuestra historia. Doug y yo empezamos a salir en la secundaria. Él era estudiante de segundo año y yo de primer año. Desde el momento en que nos besamos por primera vez, supe que lo amaba. Pasamos por la secundaria juntos y siempre supe que nos casaríamos. 3 meses después de graduarme, nos casamos. Estoy segura de que mis padres estaban emocionados, no solo porque yo estaba fuera de casa, sino porque no teníamos que casarnos. Como buenos bautistas del sur, probablemente estaban preocupados de que me quedara embarazada. Mis padres y yo siempre estábamos peleando. Amaban a Doug, pero no les gustaba cómo vivía. Tomaba demasiado CX y bebía para sus gustos. Por supuesto, sabían que solo hacía esas cosas con Doug. Él era todo lo que siempre quise. Era mi alma gemela. Incluso cuando yo estaba hecha un lío, eso nunca cambió mi amor por él, aunque él no lo ve de esa manera. Todo lo que ve es la traición. Él no entiende que cuando veo cuánto lo he lastimado, eso también me elimina. ¿Engañas? John es solo un pobre chico de campo, bendito sea su corazón. Lo mantengo bien y satisfecho en la cama y está consumido por su trabajo, que me supera entre su horario de trabajo y los viajes. Las posibilidades son muchas para que me dé un gusto cuando la variedad masculina es lo que necesito en mi vida amorosa. Espero con ansias el año que viene. Aceite de Duncan, pero no estaré solo. ¿Lo haré? Mi esposa se echó a reír. Por supuesto que no, Duncan. Disfruto de una tabla de smorgasbord, no de una dieta. ¿Te das cuenta de que te he amado por más tiempo que John? Supongo que es cierto, Duncan dice riéndose. Pam se rió aún más fuerte. Oh, señor, ¿lo haces? Recuerdo aquella vez que mis padres llegaron temprano a casa y nos atraparon y estábamos haciéndolo en el sofá. Pensé que papá iba a tener un derrame cerebral. Duncan se unió a la risa. Rule, ¿alguna vez? Solo había estado trabajando para tus padres alrededor de 1 año, y luego allí estaba yo, amando a su merecida hija en su sala de estar. Tu esposo acababa de embarcarse a Vietnam la semana anterior. Según recuerdo, estaba segura de que me iban a despedir. Si no disparar, lo habrían hecho, pero mamá intervino y te salvó el pellejo. Sabía que había habido algún milagro. Pam agregó. Sírveme un poco más de vino y te contaré el resto de la historia. 1 minuto después, mi esposa risueña continuó su relato. Al día siguiente, mamá me llevó a almorzar al club. Me dio un curso de posgrado sobre adulterio. Señaló mis errores que hicieron que nos atraparan. Explicó las leyes sobre el adulterio. Enfatizó que la discreción y la planificación cuidadosa eran necesarias para evitar ser detectados, y me dijo un montón de técnicas y buenos lugares para tener ese clandestino.
Tienes que estar bromeando, exclamó Duncan. No, resulta que mamá había estado engañando a papá desde antes de que se casaran y lo tenía claro. Dijo. Su madre era igual. No puedo creer eso de la abuela. Siempre parece una anciana tan severa y amenazadora. Es difícil imaginarla levantándose las faldas por cada hombre que le llama la atención. De todos modos, parece que soy la última de una larga línea familiar de adúlteras en serie. Creo que a las mujeres de la familia May les gusta la variedad y les encanta el riesgo y la picardía. Es una especie de tradición familiar. Podía sentir el humor en la voz de Pam cuando preguntó. Ok, Duncan, ¿tengo que preguntar? ¿Alguna vez amaste a mamá? Oh, ¿realmente tengo que responder eso? Pam se echó a reír. No puedo adivinar la respuesta. Estoy segura de que tu temprano estatus de socio menor se ganó con el sudor de tu frente entre las piernas de salvaje, el tipo de persona que hace cualquier cosa por desafío. Doug, por otro lado, era esa fuerza tranquila y constante en el fondo. Siempre sabías que estaba allí. Eran un equipo, hasta que Doug fue a la escuela secundaria. Una vez que Doug comenzó a pasar el rato con sus amigos de fútbol, Billy actuó aún más volviéndose un buscador de atención. No fue una sorpresa cuando Billy comenzó a pasar el rato con la multitud de pastillas. En ese momento, Doug y yo estábamos saliendo y vi cuánto lo destrozaba ver a Billy en espiral. Billy se convirtió en un adicto en toda regla en su primer año, y cuando Doug se graduó, Billy ya había causado un daño grave a su familia. Abandonó la escuela el mismo año en que Doug terminó la escuela secundaria. Los padres de Doug intentaron todo, pero no sabían cómo manejar a Billy. Intentaron hablar dulcemente, sobornar, amenazar y eventualmente intentaron el amor duro. Billy usó eso como excusa a abandonar la escuela después de eso. Tom y Paula prácticamente se rindieron ante él en todo, mientras que yo entendía su lucha, su enfoque se centró en Billy. Hicieron todo por él y esencialmente dejaron que Doug se defendiera solo la mayor parte del tiempo. Sé que eso realmente hirió a Doug. Billy parecía decidido a arruinar su vida. Fue una pena porque tenía potencial. Doug es un chico guapo, pero todos solían decir que Billy sería aún más guapo cuando fuera mayor. Desafortunadamente, con su dependencia, nunca lo sabremos. Doug intentó muchas veces acercarse a Billy, pero la forma de responder de Billy fue robarle a Doug y a sus padres, usando el dinero para comprar más pastillas para cuando Billy cumplió 18 años. Doug se había dado por vencido con él. Habíamos estado casados durante aproximadamente 2 años y medio, cuando desalojaron a Billy. Admito que Tom, Paula y yo fuimos implacables al tratar de hacer que Doug cambiara de opinión acerca de dejar que Billy se quedara. Creo que Tom y Paula sintieron que no tenían otras opciones y estaban agobiados por la culpa. No querían que Billy volviera a vivir con ellos, ya que lo echaron meses antes después de que les robó dinero. Quería Doug. Reconsidera porque no le das la espalda a la familia y además era cerca de Navidad. Hubiera sido terrible pensar en Billy viviendo en la calle durante los días festivos. Solo unos días después de Navidad, dejé que mi matrimonio de cuento de hadas se derrumbara. Doug me había llamado para decirme que estaba trabajando hasta tarde para arreglar la transmisión del auto de una madre soltera. Ella era madre de 3 hijos y necesitaba su auto de regreso. Así que él y uno de sus compañeros de trabajo se quedarían toda la noche para hacerlo. Dios, lo amé por eso. Llegué tarde a casa del salón de belleza y tan pronto como entré a la casa, el olor a droga me golpeó como una pared. El humo de la hierba de Billy era tan espeso que era como caminar en una niebla. Golpeé la puerta de su dormitorio, pero no respondió molesto. Abrí las ventanas para dejar salir el humo, y luego fui a darme una ducha. Me preparé para cama, pero la casa todavía estaba llena de humo. Tuve que cerrar las ventanas porque hacía frío afuera, así que golpeé la puerta de Billy otra vez. Esta vez la abrió, y la forma en que se veía me asustó. Sus ojos estaban inyectados en sangre y no podía decir si era por el humo o si había estado llorando. Parecía completamente desesperado, como si hubiera renunciado a la vida. Se giró y se sentó en el suelo junto a su bong. Entré e inmediatamente sentí una oleada del humo persistente. Había fumado hierba un par de veces. Así que sabía lo que me estaba haciendo. Cogí un ventilador, abrí una ventana y lo configuré para que expulsara el humo. Billy se quedó sentado allí murmurando para sí mismo. Cuando terminé me senté a su lado, aunque esa noche es borrosa todavía. Recuerdo cómo se desarrollaron las cosas. Malditas sea Billy, dije. Sí. Doule esto cuando llegue a casa te echará, tal vez eso sea lo mejor.
murmuró, parecía tan derrotado. De todos modos, no importa, suspiró mirando al techo. Estoy muriendo de todos modos. Sus palabras me sorprendieron. Tardé un segundo en hundirme en Dios, Billy, ¿tienes sida? Pregunté. Resopló y negó con la cabeza. No dio las agujas, pero tengo pruebas. Estoy muriendo de otra manera. Vio la confusión en mi cara. Con un profundo suspiro continuó. Incluso con la basura que ronda no podría contraer sida, ni aunque lo intentara. Lo miré hasta que finalmente entendí lo que quería decir. No podía creerlo. Acababa de cumplir 19. ¿Fuiste a un médico? Sí, asintió. Las pastillas lo hicieron. Estoy limpio de sida. Pero eso no importa mucho ahora. Normalmente no puedo tener una erección, y cuando lo hago no dura. Apenas tengo suficiente dinero para alimentar mi hábito. Así que conseguir algunas pastillas azules no va a suceder, sino poner un gran hombre. ¿Qué sentido tiene así que ser echado por mi afortunado hermano mayor? No importa, nos sentamos allí en silencio por un rato. Me avergüenza admitir que empecé a pensar en formas de ayudarlo, la mayoría de las cuales Doug habría odiado. Doug no es realmente afortunado, y que solo trabaja duro. Eso no es lo que quise decir, Billy murmuró mirándome con lágrimas en los ojos, y luego le pregunté suavemente que estaba hablando de ti, susurró. Me sonrojé y giré la cabeza, para que no viera que Doug siempre ha tenido suerte gracias a ti. Le das la fuerza para hacer lo que necesita hacer. Sin ti estaría tan mal como yo. Así que sí, tienes suerte. Si hubiera encontrado a alguien como tú, mi vida sería diferente. Enterró su cara en sus manos y suspiró. Ahora sé que solo estaba jugando con mis emociones, pero en ese entonces las cosas estaban confusas. Creo que el humo hizo que todo fuera brumoso. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, me habría levantado y me habría ido en ese momento, pero no lo hice. En cambio, abrí la puerta al final de mi matrimonio. Lo miré y vi a un niño roto. Alguien sin razón para vivir. Mi corazón se hundió cuando sentí su dolor. Lo abracé y apoyó la cabeza en mi hombro mientras acariciaba suavemente su cabello. Después de un momento tocó mi mejilla y me besó suavemente. Billy, le susurré. No deberías complacer a Teresa, suplicó. Nunca antes había besado a una buena mujer. Por favor, sabía que debería haberlo detenido, pero me congelé. No le devolví el beso, pero tampoco lo detuve. Me besó de nuevo y me abrazó fuerte. No respondí, pero debió tomar mi silencio como permiso. Traté de detenerlo. Billy, susurré de nuevo. Por favor, Teresa, necesito una razón para vivir. Sabía que era una línea, pero creí que estaba desesperado y ya fuera el momento o algo más. No me defendí, solo me senté allí confundida sin saber qué hacer. No era hacer el amor y no había palabras tiernas que estaban reservadas para Doug, mi esposo. Esto era solo sex, nada como lo que tenía con Doug, que me conocía, me amaba, tenía algo que nadie más tendría, mi corazón. Después me acosté sobre ellos dos, recuperando el aliento. Susurró. Gracias. Dios, gracias. Me acosté allí, sabiendo que le había dado esperanza, y eso sí. Entió bien. Me levanté y fue entonces cuando la realidad golpeó. El peso de mi traición se derrumbó. Me vestí rápidamente y me dirigí a la puerta. Billy llamó a Teresa. Me di vuelta, lágrimas llenando mis ojos. Nunca más, Billy, dije en voz baja, esto nunca puede volver a pasar. Nunca puedes saber. Entiendo. Billy asintió y se recostó cubriéndose la cara. Creo que empezó a llorar. Fui a ducharme tratando de quitarme la culpa. No podía justificar lo que había hecho a pesar de que no había planeado engañar, pero Doug lo vería como una traición, especialmente con su hermano. Lloré hasta quedarme dormida sabiendo que nos había cambiado para siempre. A la mañana siguiente Doug estaba furioso. El olor a hierba persistía. Casi echó a Billy, pero no lo hizo por razones que no entiendo del todo. Era un desastre tratando de mantener mis emociones bajo control para que Doug no sospechara nada. Esa noche le hice el amor a Doug como si fuera la última vez. Asustada de lo que deparaba el futuro, cuando me preguntó, mentí. Y le dije que tuve una pesadilla sobre él dejándome. Fue tan gentil, y esa noche estuvimos completos de nuevo. Me prometí a mí misma que nunca volvería a ser tan tonta en las siguientes semanas. Billy me miró, pero no me habló a solas. Se mudó 3 semanas después. 2 semanas después de eso, descubrí que estaba embarazada. Doug y yo estábamos emocionados y no tenía ninguna duda de que el bebé era suyo. Después de todo, tuvimos un acto de la vida de Zack. No fue hasta que Billy preguntó si podía ser el padre que comencé a preocuparme. Estaba furiosa y avergonzado de saber que Billy ya le había dicho a Tom y Paula que no eran felices, pero no me expusieron. Todos acordamos enterrar el secreto y la presa. Doug nunca se enteró. Me sentí enfermo. Nunca le había ocultado nada a Doug antes. Pero esto lo destruiría todas las noches. Recé para que el bebé fuera suyo, pero cuando el médico dijo que había un problema con el bebé, supe que mis oraciones no habían sido respondidas. La cirugía podría arreglarlo, pero el defecto había sido relacionado con las pastillas.
Mi corazón se detuvo. El médico me preguntó si usaba pastillas y lo negué. Luego le preguntó a Doug lo mismo, explicando que los estudios mostraban que los defectos podían estar relacionados con el uso de pastillas por parte del padre. Doug casi lo pierde hasta que el médico dijo que no había nada seguro cuando se trataba de defectos de nacimiento. Pero supe entonces que la semilla de la duda había sido plantada durante los siguientes meses. Traté de asegurarle a Doug que el bebé era suyo sin revelar mi duda. Nunca preguntó directamente, pero apenas me aferraba a la esperanza después de que nació el bebé. Todo se deshizo. Doug se hizo una prueba de ADN y descubrió que Billy era el padre. Me echó ese mismo día que mis padres me repudiaron. Y terminé viviendo con los padres de Doug. Doug no me habló durante 2 semanas, y cuando finalmente lo hizo, fue después de que sus padres lo presionaron. Nuestra conversación fue unilateral. Le rogué a Doug que escuchara para ver cuánto lo sentía y cuánto lo necesitaba. Supliqué, lloré e hice todo lo que pude pensar, pero todo lo que dijo fue, «Te acostaste con mi hermano y tuviste a su hijo durante 1 semana». Sus padres y yo tratamos de hacer que hablara, e incluso Billy envió una carta disculpándose. Pero pude ver que la ira de Doug aumentaba, y sus padres finalmente dejaron de ayudar después de que Doug los atacara. Seguí llamando a Doug y apareciendo en su trabajo desesperada por hablar cuando finalmente lo hizo. Desató cada palabra de odio que pudo pensar, me arrancó el anillo de bodas y pero bueno, ella era mi única hija. En los siguientes días me preparé para el procedimiento. No me gustan los hospitales, y estoy seguro de que las enfermeras asignadas a mí usaron deliberadamente las agujas más romas que pudieron encontrar, pero lo logré. En total, me llevó 1 semana. La pequeña Laura se recuperó durante 1 mes, pero luego se descubrió que el procedimiento no funcionó, así que estuve fuera otra semana mientras lo intentaban de nuevo, pero no funcionó. Aunque hubo suficiente respuesta positiva para que los médicos estuvieran dispuestos a intentarlo una tercera vez, finalmente funcionó. 4 meses después del último tratamiento, le di la bienvenida a Laura a su nuevo hogar. Aquí es donde cuento la historia de cómo Gwen y yo nos volvimos a enamorar. No, eso no sucedió. Sé que probablemente suene extraño, pero pensé en Gwen como 2 personas separadas. Estaba la madre, Gwen, que era cálida, amorosa, comprensiva y paciente. Cuidaba no solo de Laura, sino también de mí. Laura había faltado tanto a la escuela que decidimos educarla en casa por un tiempo para que volviera al buen camino. Gwen se destacó en eso, enseñándole a Laura mientras mantenía la casa limpia y la cena en la mesa. Luego estaba Gwen, la esposa, la que me había causado tanto dolor. Esta era la Gwen que me engañó y ocultó el hecho de que tenía una hija. Cada vez que comenzaba a pensar que tal vez Gwen estaba bien, la ira regresaba. Era frustrante porque podía ver que Gwen se sentía arrepentido por cómo habían resultado las cosas. Pero no estaba de humor para escuchar nada que incluso insinuara una disculpa, después de usar todo mi tiempo por enfermedad. Volví a trabajar. Mi primer día de regreso fue agotador, porque extrañaba tanto a mi hija que salir por la puerta todos los días me llenaba de ira y celos, que Gwen pasara tiempo con nuestra hija mientras yo tenía que ir a trabajar. Canalicé esa ira en mi trabajo, volviéndome particularmente despiadado y recortando gastos en mi próximo proyecto. Mi jefe se habría sentido satisfecho con una reducción del 7 al 12% en los gastos, pero logré llevarlo a un 16% proyectado, recortando los beneficios de los empleados y despidiendo a algunos empleados de alto nivel. No solo recorté el personal por horas, también eliminé a 3 gerentes. Me di cuenta de que el gerente de la planta estaba aliviado de verme irme. No volé hasta el día siguiente, así que me quedé en un hotel de aeropuerto de 2 estrellas y pasé el rato en el bar de abajo. Nunca me quedé en lugares elegantes mientras viajaba. Parecía fuera de lugar para alguien que estaba recortando costos y despidiendo gente. Mientras bebía mi vaso de whisky con agua demasiado caro, noté que una atractiva morena entraba. Sabía el simulacro. Probablemente estaba tratando de salvar su cuchillo después de algunos intentos. Mensaje de texto: no podía encontrar una razón para vivir. Ahora tenía un propósito. Escribí 2 notas cortas. Las adjunté con una pequeña caja de joyería negra y las envié por correo certificado. Una vez que confirmé la entrega, empaqué mi camioneta y me fui del motel con una sonrisa.
Comencé el largo viaje de regreso a Georgia. ¿Qué había en el paquete que envié a mis padres? Una nota para ellos. Decía que dado que los promiscuos tomaron el camino fácil, dependía de mí, su tío, manejar el futuro de mi sobrino. Escribí que sabía que podrían apoyarlo financieramente una vez que Billy y yo estuviéramos fuera de escena. Terminé deseándoles mejor suerte criando a mi sobrino de la que tuvieron con Billy y conmigo. La caja negra estaba dirigida a mi hermano. Adentro había 4 artículos, los restos destrozados de mi anillos de boda, una sola bala de 9 milímetros, y una nota con solo 3 palabras: hora de correr. Sabía que Billy estaría aterrorizado y correría hacia mis padres, rogándoles que lo salvaran. Efectivamente lo hizo. Me bombardearon con llamadas telefónicas y mensajes de texto. Resulta que Billy se había unido a rehabilitación después de mi divorcio y había estado viviendo con mis padres durante los últimos 8 meses. Según los mensajes de mis padres, Billy había estado limpio todo ese tiempo. Incluso consiguieron una orden de restricción en mi contra, pero yo estaba decidido a vengarme. Nada podía salvar a Billy. Ahora, cuando llegué a mi destino, Billy era todo en lo que podía pensar. Teresa me había engañado y ahora había pagado el precio máximo. No la consideraba redimida. Eligió la salida del cobarde. Ahora era el turno de Billy de afrontar las consecuencias. Me quedé tranquilo en un motel a 5 millas de la ciudad. Por la noche fui a la ciudad buscando a Billy. Busqué un lugar familiar y impulsado por el enfoque que obtienes cuando tu mundo ha sido destrozado. No sentí el frío ni me importó el dolor en mis piernas. Se estaba impulsado por algo más oscuro. Comencé en los lugares que sabía que frecuentaría: bar de buceo en Main Street, donde solíamos jugar al billar. El olor a cerveza rancia me trajo recuerdos, pero no estaba allí para eso. Le pregunté al camarero por Billy, pero afirmó no haberlo visto. No importaba, seguí moviéndome. Fui a todos los lugares que tenían un pedazo de nuestro pasado compartido. Era tarde cuando me encontré fuera de un club en las afueras de la ciudad. No era el lugar de reunión habitual de Billy, pero algo me dijo que estaría allí. Entré escaneando la habitación, oscura, el bajo de los altavoces vibrando en mi pecho, y luego lo vi: Billy sentado en una mesa con un par de amigos, riéndose como si no hubiera destruido mi vida. Me quedé en las una sonrisa de suficiencia. Dijo algo que me detuvo el corazón. Realmente lo lograste, Billy, seduciendo a la esposa de Doug solo para vengarse de él. No pensé que lo tuvieras dentro. Supongo que eso es lo que pasa cuando creces a la sombra del sol perfecto. No podía respirar. La habitación giró cuando la verdad golpeó yo como un tren de carga. Billy no solo había sido imprudente, lo había hecho a propósito por unos celos retorcidos. Había querido lastimarme. Salí furioso del club antes de hacer algo que no pudiera deshacer todavía. De todos modos, no todavía. Mi corazón latía con fuerza y mis puños estaban apretados tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Necesitaba pensar que necesitaba un plan. Esto no era algo que pudiera apresurar. No si quería que Billy realmente pagara. Me subí a mi auto estacionado a unas cuadras de distancia y me senté allí mirando a la nada, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Pero una cosa estaba clara: no lo iba a perder de vista. No iba a dejar que se escapara durante 3 días. Lo seguí todas las noches. Regresé a ese club observándolo desde la distancia durante el día. Lo seguí por la ciudad, manteniéndome lo suficientemente lejos para que no se diera cuenta. Aprendí su rutina: a dónde iba, con quién enseñaba, con quién hablaba, y lo más importante, cuando estaba solo. Esperé ese momento perfecto en el que podía atacar sin que nadie se interpusiera en el camino. La tercera noche finalmente dejó el club solo, dándome la oportunidad. Había estado esperando. Lo seguí mientras se dirigía a su auto estacionado en un callejón poco iluminado, donde las luces de la calle apenas llegaban. Él manoseó sus llaves completamente inconsciente de los pasos que se acercaban a él. Me moví rápidamente, lo agarré por detrás y le tapé la boca antes de que pudiera gritar. Luchó, pero no era rival para la ira que se había estado acumulando en mí durante días. Lo arrastré hasta mi auto, lo metí en el maletero y lo cerré de golpe. El sonido hizo eco en el callejón vacío. Me puse detrás del volante y me fui. La rabia que había sentido antes se había ido. Ahora tenía frío. Calculando, Billy había cruzado una línea y era mi turno de mostrarle lo que sucede cuando traicionas a tu propia sangre. Billy se despertó en una habitación oscura. Aturdido y desorientado, su cabeza palpitaba como si hubiera estado golpeando, pero cuando intentó moverse, se dio cuenta de que estaba atado a una silla. Sus muñecas y tobillos estaban fuertemente atados. El pánico se apoderó de él mientras luchaba contra las cuerdas. Pero no se movían. Su boca estaba amordazada.
amortiguando sus desesperados intentos de gritar. El aire en la habitación era espeso y pesado, con el olor a hormigón húmedo y algo más, algo frío y metálico. Trató de darle sentido a su entorno, pero la oscuridad se lo tragó todo. Luego escuchó pasos lentos y deliberados haciendo eco en las paredes. Craig liberó la puerta y la abrió, dejando entrar una franja de luz tenue. Entré a la vista, mi rostro oculto en la sombra. No dije una palabra, solo miré a Billy con una calma que envió escalofríos por su columna vertebral. No había ira, ni odio, solo una quietud inquietante que hizo que su sangre corriera fría. Caminé sobre mis movimientos controlados y deliberados. Saqué una jeringa llena de líquido transparente y la sostuve para que Billy pudiera ver. Sus ojos se abrieron de terror mientras trataba de sacudir la cabeza para suplicarme, pero la mordaza amortiguó cualquier sonido sin dudarlo. Le administré la inyección sabiendo que era necesaria para la situación. Billy sintió que el líquido entraba en su torrente sanguíneo. Una sensación de frío se extendió por su cuerpo. Su visión se volvió borrosa. La habitación comenzó a girar. Trató de mantener sus ojos en mí para concentrarse, pero la pastilla se estaba apoderando de sus músculos. Se debilitaron. Su cabeza se desplomó hacia adelante y el pánico se desvaneció en una lejanía opaca. Miedo dio un paso atrás todavía en silencio, mirando cómo la conciencia de Billy se desvanecía. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue mi rostro sin emociones, y él sabía que lo que viniera después sería mucho peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Cuando Billy se despertó de nuevo, el sol ya estaba alto en el cielo, cayendo sobre el árido paisaje que nos rodeaba. Me quedé a poca distancia mirando, mientras luchaba por sentarse. Sus movimientos lentos y desorientados. El vasto desierto de Texas se extendía en todas direcciones, ofreciendo nada más que arena y un horizonte infinito. Caminé hacia el crujido de arena y grava debajo de mis botas, anunciando mi aproximación. Él miró hacia mi, confusión y miedo evidente en sus ojos. El sudor goteaba de su frente y sus labios ya estaban agrietados por la sequedad. A su lado había una sola botella llena de líquido y una jeringa colocada cuidadosamente. Hallado los miró, y luego me miró sus ojos abiertos, y suplicando respuestas. Pensé en eliminarte rápidamente, dije, mi voz firme pero fría. Pensé que tal vez merecías una salida fácil después de lo que hiciste, pero luego me di cuenta de que sería demasiado misericordioso. Trató de hablar, pero su garganta estaba demasiado seca y las palabras salieron como un susurro. Aunque no me importó escuchar las excusas o súplicas que tenía. Ves, traición como la tuya corta profundamente. Mi propio hermano se acostó con mi esposa y ahora está muerta. Mientras tú sigues aquí. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se hundiera en el aire abrasador. Me quitaste todo, Billy, así que ahora doy una oportunidad. O ganas mi perdón o encuentras tu destino aquí afuera. Empujé la botella con la punta de mi bota, rodándola ligeramente más cerca de él. Esa botella tiene lo suficiente para mantenerte en marcha por un tiempo. Estírala y tal vez dure un poco más. Y esa jeringa tiene suficientes sustancias para adormecer el dolor o acabar con todo. Si eso es lo que eliges. Se quedó mirando la botella en la jeringa, y luego a mí. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La realidad de su situación se estaba hundiendo. Estábamos a unas 300 millas de profundidad en este desierto. Seguí bromeando con la extensión interminable que nos rodeaba. Sin caminos, sin pueblos, sin gente, solo tú y los elementos. Si por algún milagro logras salir con vida, tal vez considere perdonarte. Tal vez encontremos una manera de superar esto. Pero si no, bueno, supongo que eso es justicia. Billy comenzó a sacudir la cabeza, sonidos apagados de protesta escapando de su garganta seca. Podía ver la desesperación y el miedo tomando el control, pero no sentía simpatía, ya no. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi camioneta estacionada a unos metros de distancia. Cuando abrí la puerta, miré hacia atrás una última vez. Las decisiones tienen consecuencias, Billy. Esto es tuyo. Subí al asiento del conductor, encendí el motor y me fui, mirando cómo la figura de Billy se encogía cada vez más en el espejo retrovisor hasta que desapareció en el brillante calor del desierto, mientras las millas entre nosotros crecían. Un remolino de emociones se apoderó de él: ira, dolor, un toque de satisfacción y tal vez incluso una pizca de arrepentimiento. Solo el tiempo diría si dejarlo allí fue suficiente castigo o si esta decisión me perseguiría por el resto de mi vida. El desierto tiene una forma de desnudar las cosas hasta su núcleo, revelando la verdad. Tal vez allá afuera, solo bajo el sol implacable, Billy finalmente se daría cuenta del peso de lo que había hecho, o tal vez el desierto lo reclamaría, y con ellos últimos lazos restantes con una familia que ya había sido destrozada, sin posibilidad de reparación de ninguna manera. Conduje por la carretera. ¿Recompensado por intentar ser un buen hermano?
Miré a mi ex esposa tratando de mantener la calma. No sé qué historia le contó mi inútil hermano para llevarla a la cama. Pero fuera lo que fuera, funcionó. Por supuesto, ninguno de los dos se molestó en decírmelo. 2 meses después recibí la gran noticia. Cariño, estoy embarazada como un idiota. Estaba emocionado. Habíamos estado intentando tener un bebé durante el último año. Imagina mi sorpresa unos meses después, cuando el médico nos dijo que había un problema con el bebé, un pequeño defecto cardíaco, algo común en los bebés de madres que consumen cocaína. Mi esposa, por supuesto, negó haber usado pastillas, entonces el médico dijo algo que puso mi mundo patas arriba. Mencionó estudios que sugieren que la dependencia de las pastillas en los padres también podría causar defectos de nacimiento. Empecé a enojarme. El médico me preguntó si había estado usando pastillas. Cuando dije que no, lo atribuyó a que los defectos de nacimiento eran un misterio, dejándome preguntándome si mi esposa, la persona que yo confiaba más que nadie, dijo que yo era el padre, pero las cosas no cuadraban después de que el bebé nació y tuvo una cirugía exitosa. ¿No era estúpido? Me hice una prueba de ADN. Los resultados volvieron y era que era tío. Lo perdí. Tiré las cosas de mi infiel fuera de la casa, agarré mi Glock y fui a buscar a ese pedazo de mierda de mi hermano. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Mis padres lo habían escondido en algún centro de rehabilitación fuera del estado, así que ¿cómo lo? Bueno, esa es otra intuición. Parece que Billy había esperado una semana entera antes de decirles lo que había hecho. Entonces los cuatro se sentaron esperando que nunca lo descubriera. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente. En el minuto en que mi futura ex esposa fue notificada, las interminables excusas y disculpas comenzaron a llegar de ella y mis padres. No hablaría con la promiscua infiel durante semanas. No podía soportar verla ni el sonido de su voz. Estaba en shock. Todo lo que había soñado se había ido. Las personas que dijeron que me amaban. Después de una semana de presión implacable de mis padres, acepté hablar con ella. Escuché todas sus excusas. Estaba deprimido. Dijo que no tenía nada por lo que vivir. Sentí pena por él. Solo estaba tratando de consolarlo, pero las cosas fueron demasiado lejos. La droga que estaba fumando me afectó la cabeza. Fue solo exactamente lo que necesitaba su hijo Timmy. Era un gran niño, inteligente, curioso. Siempre preguntaba por los autos en los que estaba trabajando. Me encontré pasando más tiempo con ellos, ayudando a arreglar cosas en su casa. Simplemente estando presente. Se sentía diferente. Tener gente por la que preocuparme nuevamente, pero se sentía bien. La vida no era perfecta, y todavía había noches en las que el pasado se arrastraba, cuando el peso de lo que había hecho y lo que había perdido me presionaba. Pero con Sarah y Timmy sentí que tal vez tenía una oportunidad de algo bueno otra vez. Tal vez era el nuevo comienzo. Había estado buscando una manera de reconstruir un día a la vez, así que seguí avanzando en el garaje. Sarah y Timmy ahora eran mi futuro. El pasado siempre estaría allí acechando como una sombra, pero no iba a dejar que me definiera más. No si podía evitarlo.